¿Alguna vez te has preguntado cómo las decisiones de unos pocos pueden cambiar el curso de la historia? ¿O cómo la fe más pequeña puede mover montañas? Hoy exploraremos relatos bíblicos que, más allá de su antigüedad, resuenan con verdades universales sobre el poder, la compasión y la naturaleza humana. Prepárate para un viaje que te invitará a reflexionar sobre tu propia vida y tus creencias. En un tiempo de intrigas políticas y tensiones religiosas, Herodes Antipas, un tetrarca romano, se encontraba en una encrucijada. Había oído hablar de Jesús y su poder, y una inquietante sospecha lo asaltaba. Podría ser Juan el Bautista, a quien él mismo había mandado ejecutar, quien había regresado de entre los muertos. Esta pregunta revela la conciencia atormentada de un hombre atrapado entre su autoridad y sus miedos. Herodes había encarcelado a Juan por una razón muy específica. Juan, un profeta audaz y sin miedo, había denunciado públicamente la unión de Herodes con Herodías, la esposa de su propio hermano Filipo. Esta relación era considerada ilícita bajo la ley judía, y Juan, fiel a su misión, no dudó en señalar la injusticia, desafiando directamente el poder establecido. Su valentía era un faro de verdad en un mundo de conveniencias. A pesar de su ira, Herodes sentía un extraño respeto por Juan, e incluso lo temía. Sabía que el pueblo consideraba a Juan un profeta, y cualquier acción drástica contra él podría desatar una revuelta. Esta tensión entre el deseo de eliminar una voz incómoda y el miedo a las consecuencias populares es un dilema atemporal para quienes ostentan el poder. La opinión pública, incluso en la antigüedad, era una fuerza a considerar. La oportunidad para Herodías llegó en el banquete de cumpleaños de Herodes. Su hija, Salomé, realizó una danza que cautivó tanto al tetrarca que, en un arrebato de euforia y vanidad, le prometió bajo juramento cualquier cosa que pidiera. Este momento de imprudencia, impulsado por el alcohol y la adulación, sellaría el destino de Juan. La presión social y el orgullo pueden llevar a decisiones precipitadas con consecuencias devastadoras. Instigada por su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes, aunque entristecido y consciente de la injusticia, se sintió atrapado por su juramento y la presencia de sus invitados. La presión de mantener la palabra dada, incluso si era una promesa insensata, superó su sentido de la moralidad. Así, la vida de un profeta fue sacrificada en el altar de la vanidad y la debilidad humana. Juan fue decapitado en la prisión y su cabeza fue entregada a la muchacha, quien a su vez se la dio a su madre. Este acto brutal no solo puso fin a la vida de un hombre justo, sino que también expuso la corrupción y la crueldad del poder. Los discípulos de Juan, con profundo dolor, recogieron su cuerpo y lo sepultaron, llevando luego la trágica noticia a Jesús. La muerte de Juan marcó un punto de inflexión, presagiando los desafíos que Jesús mismo enfrentaría. Al enterarse de la muerte de Juan, Jesús buscó un momento de soledad y reflexión. Se retiró en una barca a un lugar desierto y apartado, buscando consuelo y quizás procesando la noticia de la partida de su primo y precursor. Este acto nos muestra la humanidad de Jesús, su necesidad de espacio para el duelo y la oración, incluso en medio de su misión divina. Sin embargo, la gente, sedienta de su enseñanza y de sus milagros, lo siguió a pie desde las ciudades. A pesar de su deseo de intimidad, Jesús no pudo ignorar la necesidad de la multitud. Al desembarcar y ver a tantas personas, su corazón se conmovió profundamente. Su compasión no era una emoción pasajera, sino una fuerza impulsora que lo llevaba a actuar en favor de los demás. La multitud estaba enferma, tanto física como espiritualmente, y Jesús, movido por su amor, sanó a los enfermos. No solo les ofreció curación física, sino también esperanza y consuelo. Este acto de sanación masiva demostró su poder y su infinita misericordia, atrayendo aún más a aquellos que buscaban alivio y significado en sus vidas. Al anochecer, los discípulos se acercaron a Jesús, preocupados por la situación. El lugar era desierto, y la gente no tenía comida. Su solución era práctica y lógica: despedir a la multitud para que fueran a las aldeas cercanas a comprar provisiones. Esta es una reacción natural ante un problema logístico, reflejando la perspectiva humana de la escasez y la limitación. Pero Jesús, con una serenidad que trascendía la lógica humana, les dio una respuesta sorprendente. No hace falta que se vayan.
denles ustedes de comer. Esta instrucción desafiaba la capacidad de los discípulos y los invitaba a mirar más allá de lo evidente. Era una lección sobre la fe y la provisión divina, recordándoles que con Dios lo imposible se vuelve posible. Los discípulos, perplejos, solo pudieron ofrecer una pequeña cantidad. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Esta escasez aparente resaltaba la magnitud del desafío y la fe que se requería. Su respuesta honesta subraya la limitación de los recursos humanos frente a una necesidad tan grande, preparando el escenario para un milagro. Jesús, sin inmutarse, les pidió que le trajeran lo poco que tenían. Este acto de entrega, por insignificante que pareciera, fue el punto de partida para la manifestación de su poder. Nos enseña que Dios puede obrar maravillas con lo poco que le ofrecemos, si lo hacemos con fe y disposición. Mandó a la gente que se recostara sobre la hierba, creando un ambiente de orden y expectativa. Luego, tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y los bendijo. Este gesto de gratitud y dependencia de Dios es fundamental. La bendición transformó lo ordinario en extraordinario, demostrando que la abundancia proviene de la fuente divina. Después de bendecirlos, partió los panes y los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Este proceso de distribución, donde los discípulos actuaron como intermediarios, simboliza cómo la gracia de Dios fluye a través de sus siervos para alcanzar a todos. La multiplicación no fue mágica en sí misma, sino un acto de fe y obediencia que permitió la provisión divina. Todos comieron hasta quedar satisfechos, un testimonio de la abundancia del milagro. No solo se alimentaron, sino que quedaron saciados, lo que va más allá de la mera subsistencia. Este evento no solo satisfizo una necesidad física, sino que también fue una poderosa demostración del amor y el poder de Jesús, dejando una impresión duradera en la multitud. Recogieron 12 canastos llenos de sobras, lo que subraya la magnitud del milagro y la generosidad divina. 12 canastos, uno por cada tribu de Israel o por cada discípulo, simbolizan la plenitud y la sobreabundancia de la provisión de Dios. Este detalle enfatiza que no solo hubo suficiente, sino que hubo más que suficiente, un recordatorio de la generosidad ilimitada de Dios. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo que significa que la multitud total pudo haber sido de 15 a 20,000 personas. Este número asombroso resalta la escala del milagro y la capacidad de Jesús para satisfacer las necesidades de una multitud masiva. Fue una demostración innegable de su divinidad y su poder sobre la creación. Después de alimentar a la multitud, Jesús, con su sabiduría característica, obligó a los discípulos a subir a la barca y adelantarse a la otra orilla. Él se quedó para despedir a la multitud, asegurándose de que todos se dispersaran en paz. Este acto de Jesús muestra su liderazgo y su preocupación por el bienestar de todos, incluso después de un evento tan agotador. Una vez que la multitud se hubo ido, Jesús subió solo al monte a orar. En medio de su ministerio público, siempre buscaba momentos de soledad para conectarse con su Padre. Esta práctica de la oración solitaria es un ejemplo poderoso para todos nosotros, recordándonos la importancia de la comunión personal con Dios, especialmente después de grandes logros o desafíos. Mientras Jesús oraba, la barca de los discípulos ya estaba lejos de tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La noche había caído, y se encontraban en medio de una tormenta, luchando contra los elementos. Esta situación de dificultad y peligro es una metáfora de las tormentas que enfrentamos en nuestras propias vidas, donde nos sentimos solos y a merced de fuerzas incontrolables. A la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. En el momento más oscuro y desesperado, cuando las fuerzas humanas estaban agotadas, la ayuda divina se manifestó de la manera más inesperada. Su aparición en medio de la tormenta es un símbolo de su presencia en nuestros momentos de mayor necesidad. Al verlo, los discípulos se asustaron y gritaron de miedo. ¡Es un fantasma! Su reacción es comprensible. En medio de la oscuridad y la tormenta, una figura caminando sobre el agua desafiaba toda lógica y experiencia. El miedo a lo desconocido y lo sobrenatural a menudo nos impide reconocer la ayuda divina cuando se presenta de formas inesperadas. Pero Jesús, con su voz firme y consoladora, les dijo: «Ánimo, soy yo,
No tengan miedo. Estas palabras son un bálsamo para el alma, un recordatorio de que su presencia disipa el temor. La frase «soy yo», ego eimi en griego, es una declaración de su divinidad, la misma que Dios usó para revelarse a Moisés. Es una afirmación de su identidad y su poder sobre todas las cosas. Pedro, impulsivo y lleno de fe, respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Esta petición audaz revela su deseo de experimentar el poder de Jesús de primera mano, pero también su naturaleza humana, que a veces busca pruebas tangibles. Es un reflejo de nuestra propia búsqueda de confirmación en momentos de duda. Jesús simplemente le dijo: «Ven». Esta invitación es un llamado a la fe, a salir de nuestra zona de confort y confiar en su palabra. No hay garantías ni explicaciones detalladas, solo una invitación a dar un paso de fe hacia lo desconocido, confiando en la autoridad de Jesús. Pedro comenzó a caminar sobre el agua, un milagro en sí mismo, pero al ver la fuerza del viento, dudó y empezó a hundirse. Su fe, aunque grande, no fue perfecta. El miedo a las circunstancias externas superó su confianza en Jesús, demostrando la fragilidad de la fe humana cuando se enfrenta a la adversidad. Su grito desesperado, «Señor, sálvame», es un eco de nuestras propias súplicas en momentos de crisis. Inmediatamente, Jesús extendió la mano y lo tomó, reprendiéndolo suavemente. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta reprimenda no es de condena, sino de enseñanza. Jesús no lo dejó hundirse, sino que lo rescató, mostrando su misericordia y su deseo de fortalecer nuestra fe. La duda es una barrera, pero la mano de Jesús siempre está lista para levantarnos. Cuando ambos subieron a la barca, el viento se calmó. La presencia de Jesús trajo paz y calma a la tormenta, tanto literal como figurativamente. Su autoridad sobre la naturaleza es una manifestación de su poder divino. La calma que siguió fue un testimonio innegable de quién era Él. Los que estaban en la barca, asombrados y llenos de reverencia, lo adoraron y dijeron: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Este reconocimiento es la culminación de la experiencia. El milagro no solo demostró su poder, sino que reveló su verdadera identidad. La fe de los discípulos se fortaleció, llevándolos a una comprensión más profunda de su Señor. Después de estas experiencias transformadoras, llegaron a la región de Genesaret. La fama de Jesús se había extendido, y la gente lo reconoció de inmediato. Su llegada no pasó desapercibida, y la esperanza se encendió en los corazones de aquellos que anhelaban curación y liberación. La noticia de su presencia se difundió rápidamente por toda la región. La gente, ansiosa por experimentar su poder sanador, trajo a todos los enfermos que pudieron encontrar. Este acto de llevar a los enfermos a Jesús demuestra la fe y la desesperación de aquellos que buscaban un milagro. La esperanza de sanación era un motor poderoso. Le suplicaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. No pedían una imposición de manos o una oración elaborada, sino simplemente el contacto con su vestidura. Esta fe sencilla y humilde, que creía en el poder inherente de Jesús, era suficiente. Creían que incluso el más mínimo contacto con Él podía traer sanación. ¿Y cuántos lo tocaban? Quedaban sanos. Este es el testimonio final del poder ilimitado de Jesús. No hubo excepciones, no hubo fallas. Cada persona que se acercó con fe, por pequeña que fuera, experimentó la curación. Este milagro masivo en Genesaret es un recordatorio de que la compasión y el poder de Jesús están disponibles para todos los que creen. Estas historias, más allá de ser relatos antiguos, nos ofrecen profundas lecciones para nuestra vida moderna. Nos muestran la fragilidad del poder humano frente a la verdad, la capacidad de la compasión divina para transformar la escasez en abundancia, y la presencia constante de Jesús en nuestras tormentas. Nos invitan a examinar nuestra propia fe, nuestras dudas y nuestra disposición a confiar en lo imposible. ¿Te sientes abrumado por las circunstancias, como los discípulos en la barca? ¿Dudas de tu capacidad para enfrentar los desafíos, como Pedro? ¿O quizás anhelas un toque de esperanza y sanación en tu vida, como la multitud en Genesaret? La respuesta de Jesús sigue siendo la misma. «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Te invitamos a llevar estas verdades a tu día a día. Primero, reflexiona. ¿Dónde necesitas más fe en tu vida? Segundo, actúa.
Busca momentos de soledad para conectar con lo divino, como Jesús en el monte. Tercero, comparte. Si estas historias te han inspirado, compártelas con alguien que necesite esperanza. Finalmente, profundiza. Explora más sobre estas enseñanzas y cómo pueden transformar tu perspectiva. Tu viaje de fe apenas comienza.